Bienvenidos a todos a este tercer vídeo del ciclo Reaprendiendo de lípidos de este curso escolar 23-24. Hoy tengo el placer de estar acompañada por dos amigos y colegas porque trabajamos en varios proyectos juntos en el Hospital La Paz. Me acompaña Luis Riera del Moral, cirujano vascular, y Lourdes Sánchez García, enfermera de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca y Recuperación Vascular de La Paz. Estamos aquí un poco para contaros nuestra experiencia con los pacientes coronarios, con enfermedad arterial periférica, con enfermedad cerebral, pacientes vasculares todos, y nuestras experiencias con el seguimiento, la consulta y el proceso de recuperación vascular que hemos creado en el Hospital de La Paz. Muchas preguntas, poco tiempo, vamos a ir al grano. Luis, me gustaría preguntarte como introducción, ¿por qué estamos aquí sentados, una cardióloga, una enfermera, un cirujano vascular? Muchas gracias, Almudena. Pues es muy fácil. Pues estamos tres personas de mundos un poquito diferentes, pero que tenemos el mismo paciente. Un paciente afecto de arteriosclerosis, de enfermedad vascular, que tiene expresiones distintas, ¿no? Expresiones a nivel neurológico o cardiológico o vascular periférico, pero es el mismo paciente. Y ha costado probablemente tiempo, ¿no? y cambios de mentalidad, entender que es el mismo paciente, ¿no? Yo creo que eso es importante, es un paso hacia adelante, ¿no? Y en ese paso hacia adelante tenemos algunos problemillas, o llamarlo de alguna forma, que es la diferente percepción del riesgo que tiene un paciente con enfermedad arterial periférica al que tiene un paciente que ha tenido un infarto agudo de miocardio, ¿no? Lo estamos viendo cuando recibimos a los vuestros, cuando recibimos a los nuestros. Lourdes, ¿qué aporta la enfermería justo para eso, ¿no? Para esa percepción del riesgo, que yo siempre digo, el riesgo al final nos viene, el miedo nos viene bien al principio a los cardiólogos o a los profesionales que trabajamos en la unidad de rehabilitación cardíaca, porque el paciente viene con un infarto, es consciente de que ha tenido algo que potencialmente lo podía haber matado, ¿no? Y eso no nos pasa con los pacientes vuestros, ¿no? Entonces, Lourdes, como enfermera, ¿qué crees que puede aportar en esa percepción correcta del riesgo que tienen? Bueno, pues podemos encontrar pacientes pues que han tenido ya un evento vascular o pacientes que todavía no lo han tenido. Entonces, los que no han tenido ese evento vascular pues tienen una percepción del riesgo muy baja, por norma general. Entonces, dependiendo un poco de la gravedad del evento que han tenido, los pacientes que lo han tenido, nosotras como enfermeras lo que hacemos es una labor sobre todo de educación, ¿vale? Seguimiento en los factores de riesgo, porque coinciden, ¿no? Los factores de riesgo vascular pues son los mismos en corazón que en piernas, por así decir, como en neuro, y sobre todo la motivación. La motivación nos parece fundamental, sobre todo para dar continuidad también a largo plazo de que esos factores de riesgo estén controlados. Y esa motivación también es una de las principales barreras, ¿no?, para el control de los factores de riesgo. A día de hoy, 22 de mayo del 24, esto se va a emitir un poquito más tarde, pero ¿cuáles son las barreras, Luis y Lourdes, que creéis que hay para el control de los factores de riesgo cardiovascular en España? Pues yo creo que a día de hoy, y esto es una opinión muy personal, a mí me parece que por un lado tenemos una sobresaturación del sistema sanitario. Insisto, opinión personal, ¿eh? A mí me da la sensación que es difícil conseguir cita con tu médico de cabecera, con el cardiólogo, con quien sea. Es difícil conseguir cita y es difícil mantener un seguimiento, ¿no? Si es difícil conseguir una primera cita, es muy difícil conseguir el seguimiento. Pero yo creo que más allá, por no pensar siempre en lo mismo, no caer en el tópico, por otro lado, por lo menos en Madrid, es que la vida pasa muy rápido. Yo como paciente, a mí mi cardióloga me ha dicho que tengo que hacer ejercicio, que tengo que comer mejor, que tengo que sacar tiempo para hacer ciertas cosas, y tengo que confesarle que no lo hago, porque no me da tiempo, no consigo encajar en mi vida, y más concienciado que yo con los factores de riesgo vascular, no creo que haya mucha gente, pero no lo consigo encajar en una vida que pasa muy deprisa, ¿no? Sí. Y pues yo creo que es un poco una mezcla de las dos cosas, ¿no? Yo como médico tengo un acceso muy fácil a hacerme analíticas, a hacerme controles, y sin embargo me cuesta, pues imagínate una persona pues que no tiene el acceso directo que tengo yo, ¿no? O sea yo creo que eso es muy importante y poco se habla, ¿no?, de cuando vas a los foros y todo eso, pero es verdad, o sea, que realmente este tipo de vida que nos envuelve, pues se habla de la adherencia, se habla de lo que te puede costar un fármaco, ¿no? Pero
Es que vivimos muy rápido y yo creo que es una buena reflexión, Luis. De todas maneras, hay una parte buena. No quiero transmitir un mensaje negativista, ¿no? Yo soy muy optimista, ya lo sabes. Por otro lado, me da la sensación, yo veo a mi alrededor una sociedad de gente joven y ya no tan joven que está muy concienciada con la salud, que se cuida mucho, ¿verdad? Que hace ejercicio, que empieza a saber lo que es las partículas de colesterol, que ya no es solo el LDL, sino otras cosas, ¿no? Y que empieza a tener un conocimiento muy profundo de la importancia de la nutrición, de la importancia del ejercicio físico aeróbico y anaeróbico. Entonces, yo creo que tenemos un muy buen sustrato para que de aquí en adelante se mejore mucho con el control de los factores de riesgo cardiovascular, lo cual, por otro lado, puede ser muy peligroso, porque yo conozco gente que va a vivir 100 años, pero 100 años muy bien vividos. Entonces, bueno, pues esto en el futuro pues será otra historia. La enfermedad vascular es la primera causa de muerte en el mundo occidental, en el primer mundo, y en España también, ¿no? Entonces, claro, si como controlemos estos factores que hoy vemos que no los tenemos bien controlados, como mejoremos ahí, pues el campo de mejora, la supervivencia va a mejorar mucho. ¿Lourdes? Sí, para mí estoy totalmente de acuerdo con lo que has aportado, Luis. La inmediatez para mí es la barrera más, ¿no?, que pondría como fundamental, sobre todo porque choca un poco, ¿no?, con el resultado que quieren obtener los pacientes con enfermedad vascular, ¿no? Son pacientes, nosotros lo decimos en la consulta, esto es una carrera de fondo, ¿vale? No es un sprint, y pues la vida, ¿no?, la vida que queremos todo ya a golpe de clic, ¿no? Y en verdad los resultados en este tipo de pacientes pues no son de un día para otro, ¿no? Es más algo a largo plazo. Es una inversión, ¿no? Como cuando le dices a un paciente, sí, tienes que mejorar. Eso lo decía hoy un paciente que tenía 73. Digo, eres joven, tienes que invertir en llegar a los 83. Exacto. ¿No? Y no se lo plantean así, pero realmente que tú hagas ejercicio, que evites la sarcopenia. Realmente en este momento tú te puedes levantar de una silla sin problema, pero como no cultives eso, en 10 años con 83 ya no vas a poder hacerlo, ¿no? Y es el cambio. Yo ahí quizás un poco, Luis, yo estoy de acuerdo contigo que hay una conciencia diferente sobre el ejercicio físico, sobre la nutrición, pero veo un gap social. O sea, yo veo que la enfermedad cardiovascular va a ser una enfermedad, a lo mejor en 15 años, de clases socialmente deprimidas, ¿no? Totalmente de acuerdo, también tengo la misma visión. Yo también. Hablando un poco del paciente vascular, Luis, que es el que te atañe a ti, lo que estamos viendo nosotros ahora que hacemos recuperación vascular a tus pacientes, son pacientes de un altísimo riesgo, Tú has dicho que la aterosclerosis al final es la misma enfermedad en la coronaria, en la carótida, que en la femoral. ¿Por qué vuestros pacientes son de más alto riesgo? Pues eso, en todas las series, lo sabes bien, en todas las series, todos los estudios poblacionales, los registros, los grandes ensayos clínicos con miles de pacientes, siempre el subgrupo del paciente afecto de enfermedad arterial periférica es el que peor resultado tiene, el que peor pronóstico, el que peor va. Pero yo creo que leemos el cuento al revés. O sea, creo que es que el que está peor controlado es el que acaba desarrollando enfermedad arterial periférica. Muchos de los pacientes que vemos nosotros en la consulta o en nuestro quirófano ya han tenido un evento cardiológico. Es raro el paciente mío que no tiene una cardiopatía isquémica conocida. Es raro el que no ha tenido un evento neurovascular, ¿no? Entonces yo creo que es que no es que sean los peores, no es que por tener enfermedad arterial periférica tienen peor pronóstico, o sea, es que como son los peores, acaban teniendo enfermedad arterial periférica, ¿no? Bueno, también volviendo a dar un mensaje positivo, ¿no? Lo que vemos es que estos son los que más se pueden beneficiar de un cambio de tendencia. Entonces, bueno, pues efectivamente a estos pacientes les cuesta a veces concienciarse y no ven la mortalidad ahí delante cuando tienen un evento en una pierna. Pero bueno, también están los pacientes con aneurismas de aorta, que un aneurisma de aorta es un equivalente coronario. Entonces, estos sí que ven un poco las orejas al lobo, ¿no? Y se asustan más y se conciencian más con el tratamiento. Yo aquí me estoy acordando de nuestra compañera la doctora Fuentes Jimeno, que se enfada mucho con sus estudiantes cuando alguien utiliza el término antiguo de accidente cerebrovascular, ¿no? Y ella lo explica muy bien. Se enfadó una conmigo una vez que lo puse. Se enfada mucho porque dice, es que no es un accidente. Tiene razón. Porque accidente tiene una connotación de que es mala suerte. Y esto, si compras todas las papeletas, te toca. Entonces, a mí me gusta esa reflexión y eso que han hecho los neurólogos de borrar esa palabra, porque esto no es
La enfermedad arterial periférica tampoco es un accidente, es que si tú tienes tus factores de riesgo descontrolados durante muchos años, pues, y no haces caso y no te cuidas, pues acabas teniendo... ¿Y cómo crees que tenemos que llegar a crear la conciencia en el paciente vascular? ¿Desde campañas hacia el paciente o a lo mejor ir a los cirujanos vasculares? Que son los que dan el mensaje, ¿no? Porque Lourdes podría contar ahora lo que nosotros nos encontramos cuando llamamos al paciente. Muchos dicen, no, es que yo no necesito ir para allá, ¿no? Claro. No tienen esa conciencia que hablábamos antes, ¿no? No tienen esa conciencia de enfermedad. Correcto. Y eso que son pacientes a los que les hemos hablado de esto en la planta. O sea, que los conozco. Digo, pero ¿cómo es posible? Si yo he hablado con este señor y le he explicado. Bueno, pues a pesar de eso no lo interiorizan. Bueno, yo creo que, claro, este nuevo concepto... La medicina se ha ido derivando hacia la subespecialización, ¿no? Sí. Cada vez dentro de las especialidades hay subespecialidades y de repente alguien, como por ejemplo en nuestro grupo Tú Almudena, dice, oye, cuidado, fijaos que es el mismo paciente, ¿no? Este concepto de, oye, que es que tu paciente es el mismo que el mío. Tenemos que remar a la vez, tenemos que remar en la misma dirección, contarle las mismas cosas, tener los mismos objetivos terapéuticos, porque si tú le repites el mismo mensaje, al final se va a enterar de que esto es así, ¿no? y que le puede dar un infarto al que ha tenido una isquemia crónica, que claudica, ¿no? Y que dice, bueno, si a mí me da lo mismo, ¿no? Algún paciente, es tradicional entre nuestros pacientes, el no, es que para ir al estanco tengo que pararme 3 veces. Muy bien, buen ejemplo. O sea, tenemos mucho que trabajar, ¿no? Totalmente. Yo creo que hay que concienciar, sí, a los cirujanos vasculares, igual que a los cardiólogos y quizá a los médicos de cabecera, a los médicos de atención primaria también. Yo creo que entre todos, ¿no? si en lugar de subespecializarnos y separarnos, nos juntamos para tratar el paciente vascular, yo creo que tenemos mucho que mejorar, hay muchas cosas que hacer, sí, claro. O sea, yo creo, por ejemplo, tú desde tu sociedad tienes que decir que vean este Cardio TV, o sea, porque realmente es una forma de hacer difusión. Yo creo que hoy en día la forma de comunicar ha cambiado, ¿no? Y creo que tenemos que aprovechar todas estas nuevas formas de comunicación para llegar a más gente, ¿no? Y yo... El mensaje que yo le transmitiría a mis compañeros, a nosotros nos encanta el quirófano, nos encanta la tecnología, las últimas técnicas endovasculares, los últimos avances quirúrgicos, ¿no? La técnica nueva, la intervención difícil, ¿no? Eso es, pues sí, somos así, nos gusta eso y hablamos de eso en nuestros congresos, ¿no? Pero quizá el mensaje que yo le diría a mis compañeros es que vamos a salvar muchas más vidas si nos vamos un poco más atrás de la superespecialización y de la intervención espectacular, si dedicamos más energías pues a la prevención, ¿no? y al control de los factores de riesgo vascular. Y aquí me dirán todos, es que es imposible, no podemos asumir bueno, pues hay que poder. Y para eso viene Lourdes a contarnos cómo nos hemos organizado, porque claro, vosotros decís, bueno, que están hablando, si el título de este Cardio TV es Primeras experiencias con Inclisiran, pero al final yo creo que hay oportunidades en la vida que si las coges puedes hacer algo muy, muy, muy diferente, ¿no? A nosotros, y te incluyo porque estás dentro de nuestra unidad, el Inclisiran nos ha servido de excusa para hacer un poco esto que dice, es imposible abarcar. Pues mira, parece que a lo mejor sí podemos abarcar por lo menos más de lo que abarcábamos antes, ¿no? Y me gustaría, Lourdes, aquí hay una diapositiva que vais a ver en pantalla, cómo hemos organizado en La Paz el proceso del paciente vascular gracias pues, al Inclisiran, ¿no? Que ya luego lo contarás, que ya se ha convertido en una consulta que no siempre son solo pacientes de Inclisiran, que también vienen pacientes realmente, de hecho la consulta se llama consulta de prevención secundaria, ¿no? Exacto. Al ser una actividad nueva, nosotros hemos definido un proceso de trabajo en el que, en este caso, Almudena identifica, ¿no?, a los pacientes con indicación de Inclisiran, los valida con el farmacéutico, que son pacientes pues, óptimos, ¿no?, para ello, y una vez que a mí ya me dan el listado con nuevos pacientes, pues nos ponemos en contacto con ellos, les llamamos, asignamos un día, en nuestro caso en La Paz son los miércoles, pero bueno, siempre somos flexibles y nos adecuamos un poco también a las necesidades del paciente. Una vez que ya está definido el día que le vamos a poner el Inclisiran, pues yo me coordino con la farmacéutica de nuestro hospital para garantizar que ese día va a estar el fármaco en el hospital.
Y luego, bueno, la consulta de enfermería, como bien ha dicho Almudena, tiene una parte en la que, bueno, pues administramos el fármaco, pero otra muy importante en la que evaluamos cómo están esos factores de riesgo con el paciente, ¿no? Y de esta manera, además, pienso que garantizamos pues la eficacia del fármaco, la máxima eficacia del fármaco, del inclisiran. Hemos puesto en la diapositiva que primero pues, habla un poco de su estilo de vida, ¿no? Luego la adherencia al tratamiento, que no es solamente al tratamiento hipolipemiante, sino a todo, ¿no? A todos. Porque muchas veces vienes hablándome de la glicada de este señor. Exacto. O del peso. Le solemos pesar a todos porque la grasa visceral es el enemigo número 1 de la, ¿no? Es una pandemia. Sí. Y a mí eso también, como cardióloga, me ha quitado pacientes de mi consulta, porque bueno, son pacientes que se sienten totalmente bien llevados con Lourdes y solamente recurre a mí Lourdes cuando hay un paciente que está fuera de control o con algo concreto y entonces ya se le pide una cita. Entonces es una forma de, pues eso, de abrir mi consulta a otro tipo de pacientes o a más pacientes, mientras que los pacientes que puede llevar Lourdes, pues los lleva ella. Entonces hemos casi duplicado el número de pacientes que vemos los miércoles, una consulta Lourdes y una consulta Almudena, ¿no? Pero sí, yo creo que probablemente es como se planifica o sería una buena idea para otros hospitales que estén empezando, ¿no? con esto, más que ir a buscar el fármaco a la farmacia y que se lo pinchen. Esto yo creo que es perder la oportunidad, ¿no? Porque al final hay muchos tratamientos biológicos, muchos tratamientos que hay que ir a buscarlos al hospital, pero esto no es. Esto es que tú no que te asegures que el paciente se pincha, sino que aproveches que el paciente ya va a ir ahí para tener el recuerdo, ¿no? Realmente el fallo de los programas de rehabilitación cardíaca que tú... al final todo el mundo habla de lo bueno porque te gusta, ¿no? Pero un poco la parte oscura de la rehabilitación cardíaca es que como cualquier cosa en la vida se va perdiendo en la memoria, ¿no? Y los hábitos que tienes adquiridos de siempre pesan mucho, ¿no? Entonces, bueno, te vas relajando con el ejercicio, a lo mejor hay uno que había dejado de fumar, reincide, entonces esto asegura que tengas un recuerdo, ¿no? Y de hecho, esto ya se ha hablado desde hace años ya, que las sesiones de rehabilitación cardíaca más exitosas son aquellas que aunque duran un poco menos de tiempo, la fase, por decirlo aguda, la fase 2, tú te asegures que en la fase 3, que es el resto de la vida del paciente, hay un recuerdo, un refuerzo para el paciente, ¿no? Yo creo que esto es una excusa para lograr esa... Y luego también otra cosa importante es que desde la consulta tú ya planificas, Lourdes, como tienen que venir a los 6 meses, planificamos ya la analítica, exacto, el control analítico para ver los factores. Es fantástico porque el inclisiran viene a romper las reglas del juego, porque el tratamiento es cada 6 meses, con lo cual la adherencia pasa a ser del 100%, pero claro, efectivamente a lo largo del tiempo eso puede ser el reverso tenebroso, ¿no? Se me olvida, no sé cuándo fue. Claro. Y el hecho de convertir una posible crisis en una oportunidad es fantástico porque al hacer esa consulta de revisión semestral, momentánea, que te permite, ¿no? Volver a que llueva sobre mojado y recordar lo básico que nos parece básico, pues que el paciente recuerde que tiene que cuidarse. Totalmente, y dar el protagonismo a la enfermera, que yo creo que por lo menos lo que es en prevención secundaria debe ser protagonista. Una cosa, Lourdes, ahora ya estamos hablando de experiencias, ¿no? Tipo de paciente que hemos indicado el inclisiran, respuesta al inclisiran, características. Bien, pues nuestra relación con el inclisiran empezó como hace 5 meses y bueno, como toda relación, pues empieza poco a poco. Al principio teníamos pocos pacientes que han ido aumentando gradualmente hasta la actualidad, que tenemos creo que en torno a 50, de los cuales pues tienen diferentes indicaciones. El 70% es porque no han llegado a dosis óptima objetivo, 12 pacientes son por intolerancia a estatinas y 4 porque o bien han preferido frente a otros IPCSK9 o por reacciones adversas a los IPCSK9. Entonces, estamos viendo resultados muy buenos con el inclisiran. De hecho, a nivel global podríamos decir que el LDL ha bajado un 50% y de forma más acusada hemos visto que en los pacientes que tienen, que no llegan a dosis objetivo, llegan hasta un 60% de bajada del LDL. Un 30% más o menos en los que tienen intolerancia a estatinas. Claro, eso tiene una fácil explicación, ¿no? Cuando tú asocias a algo que ya está inhibiendo la síntesis, como un paciente que ya está con dosis a tope de estatina, y asocias algo que lo elimine, la potencia es mucho mayor. Claro. Los pacientes con intolerancia a estatinas no pueden tomar estatinas, entonces no estás actuando sobre la síntesis. Lo único que estás haciendo es eliminar, ¿no? Entonces, por eso la reducción es menor, porque te falta la parte de la síntesis. O sea, la combinación perfecta es actuar síntesis y eliminación, que yo creo que va a ser el futuro, porque al final la absorción
que te da el ezetimibe, inhibir la absorción es un 10%, 15%. Y eso no, o sea, realmente el impacto sobre la bajada LDL tiene que ser asociar síntesis y eliminación. Porque cuando tú dejas de sintetizar en el cuerpo algo, tu cuerpo se resetea y dice, voy a eliminar menos, porque yo en teoría necesito el colesterol para algo. Entonces, si tú eres capaz de dar un fármaco que inhibe la síntesis y además asociar algo que aumente la eliminación, la combinación es perfecta. Es perfecta. Por eso son los que más les baja el LDL, ¿no? Y luego también hay una cosa también curiosa que estamos viendo. Muchas de las personas que no les baja el LDL objetivo a pesar de dosis máximas de estatina y tratamiento combinado con ezetimibe es porque tienen la LPA alta. Y entonces, claro, al final tú mides el LDL, mides también el LDL que está metido dentro de la LPA. Y sí estamos viendo reducciones. Bueno, exacto. Lourdes está Estoy alucinando encantada. porque es verdad que tenemos pacientes con 200 y 300 de LPA. Y Sí, porque yo no tenía como mucha, ¿no?, confianza en la LPA, en plan, bueno, esto bueno, es porque como algo realmente que... no es para bajar, pero Exacto. bueno, hay una... Pero sin embargo estamos viendo que efectivamente al hacer estos controles analíticos que estamos haciendo a los pacientes está disminuyendo la LPA, entonces pues claro, yo me pongo contenta. Sí, era que un 25% más o menos. Es verdad que lo que nosotros tenemos son anécdotas, son 3 pacientes, no podemos, es bastante más de un 25%, pero porque hay un mecanismo ahí un poco solapado de la eliminación. Puede ser que el APCSK9 puede actuar también, inhibirla sobre también aumentar la eliminación de LPA, ¿no? Aunque bueno, no es el caso, inclisiran es para reducir los niveles de LDL y de ApoB. Y yo creo que, bueno, que los resultados están bien, un poco lo que apuntas tú, Luis, del futuro, ¿no? De un fármaco que cada 6 meses, ¿no? Como Sí. yo creo que es que realmente todo lo que viene en medicina, por lo menos cardiovascular, son terapias ARN, son terapias parenterales, terapias que te aseguren de alguna forma la continuidad, ¿no? De hecho, los pacientes, o sea, de hecho el inclisiran está teniendo muy buena acogida, pues porque al final es un medicamento indoloro que está siendo bien tolerado y que al final, pues lo que decías, ¿no?, de la adherencia, tiene muy buena adherencia, porque es un fármaco que se te viene o sea, que te lo vas a poner solo 2 veces al año, ¿sabes? Sí. Entonces tiene muy buena adherencia y también como nosotros lo que decimos, ¿no?, todo el rato de los factores de riesgo que les estamos evaluando, les controlamos, bueno, no les controlamos, sino que les acompañamos, ¿no?, en esos factores de riesgo, pues ellos se sienten que el trato es cercano, muy personal y al final también eso es como la función, ¿no?, de enfermería por excelencia. Está claro que la ventaja no es tanto lo de los 6 meses, que lo es, la ventaja es que está una persona que se llama Lourdes atendiéndolos y eso Es un lujo. vamos, es un lujo. Muchas gracias. Bueno, agradeceros que estéis aquí con nosotros. Espero que el año que viene volvamos a reunirnos a hablar ya de más pacientes y de Exacto. cosas que hemos llegado a poder hacer que de momento no podemos hacer, pero bueno, yo creo que estamos en el camino, Luis. Creo que esta unión vascular, neurocardio es el futuro sí. y enfermería como el centro de todo. Muchas gracias. Y agradeceros a los dos por estar aquí conmigo y agradeceros también a vosotros y os esperamos en ya el curso que viene, 24-25, para un nuevo ciclo de Reaprendiendo de Lípidos. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias.